Bueno, no sé si falta alguien de las y los ponentes, digamos, como estás para ir arrancando de última que se vaya sumando el resto de la gente. Yo creo que estoy viendo acá un poco el esquema que habíamos armado para la mesa este, y veo que están todas las personas, así que si quieren, para no extendernos más, que ya estamos un poquito pasados de tiempo, este, digamos, a mí me tocaría nuevamente hacer unas palabras introductorias, pero me parece que, digamos, todos los que estamos acá, o la mayoría, estuvieron en la apertura de la sesión anterior, que correspondía a la mesa 59, y ahora estamos haciendo como una transición eh, hacia la mesa 60, este, con lo cual, básicamente nuevamente agradecerles por estar acá, agradecerles a quienes se han conectado desde temprano y están participando y van a participar de esta segunda parte. Este, y bueno, si les parece, avanzaría con Bárbara, que va un poco a comentar cómo habíamos pensado el esquema de expositores, expositoras y de comentaristas con el mismo esquema de lectura circular. Así ya podemos dar paso a las presentaciones. Dale, gracias, Far. Gracias a todos por estar acá. Lo que habíamos planteado con las chicas era hacer todas las ponencias juntas y después dejar una media hora más o menos para debate y discusión, como para agilizar un poco y que no sea tanto una devolución y no poder charlar, e invitar a quienes hayan leído o no hayan leído, quienes estén mirando las jornadas, a también dar una opinión y poder compartir alguna reflexión al respecto. Tenemos 5 ponencias para el día de hoy y la idea es que empecemos con la ponencia de Leandro Balastri, que es profesor de Ciencia Política de la UNESP de Marilla. Así que bueno, Leandro, bienvenido. Te dejo la palabra. La idea es que más o menos alrededor de 10, 12 minutos por ponencia, cosa de dejarnos un último rato de discusión entre todos. Certo, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pido disculpas porque hablaré en portugués, pero intentaré de hacerlo despacito, ¿no? Entonces, voy a empezar. Trata-se então das lutas étnico-classistas na América Latina do século XXI. São alguns apontamentos teóricos, né? No continente americano, no conjunto das suas sociedades pluriétnicas, não é possível criticar com profundidade o fenômeno social do racismo sem associar a sua permanência, a sua renitência, à questão dos antagonismos das classes, dos antagonismos entre as classes sociais. Na América Latina, o marxista peruano José Carlos Mariátegui foi quem mais tratou desta associação em suas últimas consequências. Né? São bem conhecidos os textos nos quais ele aprofunda essas reflexões, embora tenha se ocupado centralmente das questões indígenas, dos povos autóctones das Américas. Né? Mariátegui demonstra, em termos gerais, não é, como a penúria material, as dificuldades, a pobreza material e cultural das populações herdeiras do Império Incaico se deve diretamente ao regime de propriedade da terra e como o racismo, o racismo colonial e crioulo foi e continuou sendo utilizado para perpetuar os regimes de escravidão e servidão impostos aos indígenas camponeses em sua grande maioria. É importante lembrar que o Mariátegui destaca, aponta, lembra a coincidência entre as reivindicações indígenas e as causas populares em geral nos países com grande participação demográfica das populações autóctones. Nas palavras do próprio Mariátegui, em países como o Peru, a Bolívia, o Equador,
onde a maior parte da população é indígena, a reivindicação do índio é a reivindicação social e popular dominante. Nesses países, o fator raça se entrelaça com o fator classe, de uma maneira que uma política revolucionária não pode deixar de levar em conta, deve levar em conta. O índio, o quechua ou aimara vê seu opressor no branco. Assim, para o marxista peruano, uma política socialista realista que saiba atuar sobre as características concretas dessas formações sociais tem a obrigação de converter o fator, a variável raça, em elemento revolucionário. Para o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a ideia de raça é o mais eficaz instrumento de dominação social inventado nos últimos 500 anos. A posição de centro hegemônico do nascente capitalismo mundial permitiu aos europeus, em particular ocidentais, aos europeus ocidentais, impor a ideia de raça na base da divisão mundial do trabalho e do intercâmbio entre as regiões, bem como na classificação social e geocultural da população do mundo. A ideia de raça permitiu ainda à Europa manter plena hegemonia na elaboração intelectual deste processo histórico e mitificar seu próprio papel nele. Nas palavras de Aníbal Quijano, a modernidade, como padrão de experiência social, material e subjetivo, era a expressão da experiência global do novo poder mundial, o poder capitalista europeu. Sua racionalidade, então, a racionalidade moderna, foi produto da elaboração europeia, foi a expressão da perspectiva eurocêntrica, a experiência do mundo colonial moderno do capitalismo. Daí, então, a questão da raça e o consequente fenômeno do racismo são o pilar da permanência e reprodução na América Latina do que Quijano classifica de colonialidade do poder, que seria, então, um desses elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Trata-se da imposição, nesse caso, de uma classificação racial étnica da população do mundo como uma articulação desse padrão de poder. Classificação que atua, que age em cada uma das dimensões da existência social, das dimensões da subjetividade e da objetividade material, originando-se e mundializando-se a partir da colonização da América. Aníbal Quijano enxerga no marxismo de Mariátegui, portanto, uma proposta de racionalidade alternativa, em oposição, em antagonismo à racionalidade eurocêntrica, que impediria reconhecer a heterogeneidade histórica, cultural e subjetiva própria da América Latina, desde a conquista espanhola. Embora os pertencimentos étnicos na América Latina tenham se tornado demograficamente menos homogêneos, se levarmos em consideração o início do século XX, em todo caso, ser na América Latina, ser pobre, ser subalterno, despossuído ou explorado nessa região do mundo significa todavia, ser não branco e vice-versa, né? A América indígena ou a Indo-América
ainda se lida, ainda se enfrenta com muitas das contradições reveladas e combatidas por Mariátegui na década de 1920. O levante zapatista no sul do México, em 1994, quando se apresentou para o mundo, né, foi o último grande exemplo do século passado. Um século cujo crepúsculo foi caracterizado pelas agruras sociais aprofundadas pela ascensão do neoliberalismo. Então, na aurora do século XXI, há pouco tempo, né, há 20 anos, a América do Sul testemunhou a chegada ao poder de governantes, de partidos e propostas políticas que se reivindicavam francamente contrárias ao neoliberalismo vigente, que se colocavam, pelo menos que se colocavam à esquerda desse regime político-econômico vigente aqui desde a década de 1990. A dita onda progressista, a ola progressista, durou mais ou menos até meados da segunda década, né? Quando assédios direitistas em série e movimentos abertamente golpistas foram minando, foram sabotando uma a uma aquelas experiências. Então, nós temos que Honduras, Paraguai, Equador, Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, sofreram todos rodopios à direita que recolocaram essas sociedades nos trilhos do ultraliberalismo econômico. E, em alguns casos, inclusive, como é o caso do Brasil recente, do conservadorismo social de matizes fascistas ou neofascistas. Recentemente houve alguma mudança de curso. Na Argentina, em que um kirchnerismo enfraquecido pela vulnerabilidade econômica retorna, e em plena pandemia da Covid, o MAS, o Movimento ao Socialismo, venceu novamente as eleições presidenciais na Bolívia, diga-se de passagem, com ampla mobilização popular durante todo o tempo do governo de fato, né, do governo golpista. Aproximadamente um ano após o golpe militar que havia derrubado Evo Morales. O governo chavista venezuelano, por sua vez, resiste ainda a tentativas cotidianas de golpe patrocinadas pelas elites locais, pelos Estados Unidos e mais comumente, né, mais frequentemente pela associação dos dois, das elites locais e do que eu não hesito em chamar de imperialismo americano, imperialismo estadunidense. Né? Em termos gerais, creio que não haveria muito tempo para desdobrar os outros, o que eu desenvolvo no resto do artigo ou da ponência, mas trata-se de uma abordagem da historiografia recente dos movimentos indígenas de Equador e Bolívia, na qual eu faço um ensaio, digamos assim, eu começo a fazer uma associação da luta étnico-racial com a luta de classes no continente de Nuestra América, embasado, teoricamente, em pressupostos contemporâneos de Aníbal Quijano e clássicos de José Carlos Mariátegui. Era isso que eu teria para dizer. Muchas gracias. Gracias a vos, Leandro. Vamos a pasar a la ponencia de Eduardo Chávez Molina. Él es doctor en Ciencias Sociales, investigador del Instituto Gino Germani y bueno,
Lalo, avanti. Bueno, gracias, Bárbara. No estaba preparado para esta hora, y menos para este calor. Voy a presentar entonces lo que preparé para el evento, tomando en cuenta, acá le digo a Fernando, a los organizadores, que me quedé con ganas de hacer algunas reflexiones en torno a la otra tanda anterior, ¿no? Bueno, lo mío es un trabajo más de corte sociológico y nada politológico, desconocimiento o por intenciones claras de no meter la pata, si es que existe una correspondencia tan fuerte entre clase social y comportamiento político, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo que voy a mostrar en base a lo que ya se viene presentando en esta reunión, ¿no? Pero no por ello no quisiera dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, los grandes aportes que han hecho en la ciencia social y la economía brasileña, sobre todo en los últimos años, los trabajos de Jesse Souza, ¿no? de Márcio Postman y de Costa Ribeiro, ¿no? Que son, sobre todo con Costa Ribeiro, que es lo que más estamos trabajando nosotros en el marco de los proyectos de cooperación, en el sentido de cuestionar esa idea muy ligada a identificar a las clases medias por los estratos de ingresos, ¿no? Voy a partir de ahí porque es justamente lo que voy a tratar de no hacer los equivalentes, ¿no? En el sentido de que la identificación de las clases medias por ingresos es en general una mirada muy economicista sobre cómo se comporta la estructura social y cómo se visualizan ciertos aspectos que están ligados a otros fenómenos, que muy bien los detalla, por ejemplo, Jesse Souza en su libro sobre los nuevos bataladores, pero también Postman, ¿no? En los cuales identifican el gran peso que tiene el aumento del trabajo asalariado del mundo de los trabajadores, principalmente formales, que impacta sobre la estructura salarial, ¿bien? No tanto en la estructura de clases, pero sí en la estructura salarial. ¿Por qué? Porque es un gobierno que generalmente está ligado a esos procesos de marcar pautas en las pujas distributivas a partir de ciertos mecanismos regulatorios que inciden sobre esos procesos distributivos. Fenómeno que también lo vivió Argentina, o lo ha visto Argentina sobre todo con mucha fuerza hasta el año 2015, ¿no? Donde sobre todo el mundo de los asalariados, el mundo de los trabajadores institucionalizados, en general podían en cierto punto presionar con mejor medida, mayor fuerza y obviamente mejor retribución en esas pujas políticas que se dan en el marco de la repartija de la riqueza, ¿no? Que tiene sus mecanismos institucionales, ¿no? Que son los convenios colectivos, que son las paritarias, ¿no? Fenómenos donde el Estado tiene mucho que decir y donde se nota claramente los cambios de orientaciones políticas a la hora de dirimir esas pujas, ¿no? Es muy fácil observarlo, ¿no? ¿Cuál es el estado del salario y la inflación del periodo 2003-2015? Y después evaluar ese estado de situación de los salarios en la Argentina para los mismos sectores 2016-2019 y se va a dar cuenta que el rol del Estado, de acuerdo a la preferencia política e ideológica de quien asume esa responsabilidad, va a cambiar esa orientación distributiva. Bien, y América Latina, y ese es el trabajo que yo quería presentarles, presenta ciertas particularidades, ¿no? Una particularidad estructural, una matriz estructural en la cual se consolidan los procesos distributivos. Creo que ese es tal vez una herramienta que a nosotros nos permite luego identificar cómo inciden allí ciertos fenómenos que tienen que ver con, por un lado, los propios fenómenos endógenos de crisis económica, ¿no? De vaivenes con el tipo de inserción de nuestras economías con el sistema mundial, con las paradojas, ¿no? De una región muy heterogénea, donde en los mercados internos, por ejemplo, del caso argentino y brasileño particularmente, y en cierta medida el mexicano, son muy fuertes y donde las incidencias de los factores externos tienen, ¿no? Una relativa incidencia. Y por otro lado, que hay ciertas matrices, ¿no? que en términos teóricos se han reactualizado, sobre todo en el presente siglo, ¿no? Los viejos trabajos que se daban a mediados de la década del 50 sobre cómo pensar el desarrollo, cómo pensar una sociedad que se transformaba a la luz de la industrialización por sustitución de importaciones, sobre todo en el Cono Sur, y tiene que ver con la idea de la heterogeneidad estructural, ¿no? Algo que ya había planteado Prebisch, Aníbal Pinto, ¿no? En aquel periodo, que era
ver cómo en diferentes sectores, ramas de la economía conviven, ¿no? Hasta el día de hoy, sectores altamente productivos, con muchísima tecnología, con alto hándicap, ¿no? de productividad y valor, y esto es lo más importante tal vez, con un movimiento de trabajadores, y acá me refiero también al mundo de los servicios, organizados, articulados, que esa tal vez es una paradoja o una particularidad de algunos países de la región sobre otros, ¿no? Que es su capacidad de organización sindical. Y por otro lado, convive también con sectores, ramas del mismo nivel o del mismo tipo de actividad, con niveles de subsistencia o niveles de productividad muy bajos. Entonces, tal vez esa es la gran particularidad, que son las altas brechas productivas en la región, que luego inciden en los procesos distributivos, ¿no? Entonces, tal vez uno de los epicentros centrales. Luego, cualquier fenómeno que se produzca, y acá vuelvo a la idea, ¿no? Cualquier fenómeno de carácter endógeno o de carácter exógeno, como es la pandemia, va a afectar de acuerdo a esas condiciones estructurales en las cuales se encuentra nuestra sociedad, ¿no? Es cuestión de ver cómo ha afectado, por ejemplo, en términos económicos y en términos de inserción productiva, tanto la pandemia como las medidas de aislamiento para morigerar o evitar su propagación en aquellos sectores sociales que justamente son los que más desventajados se ven dentro de la estructura socioeconómica. Y acá me refiero en las famosas clasificaciones de clase, ¿no? Muy usadas en Europa, como por ejemplo la EGP, ¿no? La de Edison, Goldthorpe, Portocarrero, o las otras visiones más neomarxistas, por ejemplo, de Eric Olin Bray, que se aplican para tratar de identificar las características socioocupacionales, como todo proceso clasificatorio, como todo proceso taxonómico, para identificar grandes grupos, grandes conglomerados, que no necesariamente se comportan de forma homogénea, ¿no? Como bien lo decía Weber, pero también como lo decía Bourdieu, cuando quería definir las clases en papel y las clases empíricas. Pero para ver América Latina, esas miradas anglosajonas o esas miradas europeas no logran captar ese dinamismo que está dado por esa matriz estructural de desigualdad dada por las condiciones de la heterogeneidad estructural. Es necesario observar los fenómenos de la región a la luz de esta mirada particular, que ya no está dada por esa condición. Fíjense que los esquemas de clase, de identificación socioocupacional, el elemento bisagra, lo que determina si se posiciona en un lugar o no, es la actividad manual o no manual. Cuando nosotros observamos que hay modificaciones profundas en las esferas productivas, tanto en el ámbito de servicios como en el ámbito de la producción, donde hay una hiperespecialización, por ejemplo, de tareas manuales, ¿no? La industria metalmecánica, la industria farmacéutica, la industria del plástico. Y por otro lado, vemos también procesos clarísimos, ¿no? De descalificación y pérdida de estatus de actividades de ocupación, de actividades de servicios. Por ejemplo, ¿cuáles? Los empleos administrativos rutinarios, los empleos ligados a la venta de producción y de intercambio de productos en el ámbito del comercio. Paréntesis, es la principal actividad ocupacional de toda América Latina, ¿no? ¿Cuál? Las actividades realizadas en ámbitos de comercio, un porcentaje menor en grandes establecimientos y la mayoría en establecimientos muy pequeños, que eso me hace cambiar también la mirada sobre si esas actividades de sobrevivencia, si esas actividades de comercialización, bajo los tópicos europeos, son clase media para nuestra región. Creo que ahí amerita una mirada. Y después, por otro lado, actividades que gozaban de cierto prestigio se han ido descalificando y con ello generando procesos de retribución menor. Por ejemplo, el mundo de la educación, ¿no? El mundo de la enseñanza. Qué curiosidad, porque ese mundo de enseñanza principalmente está desarrollado por mujeres, ¿no? En una sociedad donde esos vínculos entre varones y mujeres tienden a castigar, ¿no? Como algo concreto en términos de no solo de actividades, sino que también de ingresos, esa condición biológica distinta que obviamente erosiona luego los procesos de desigualdad. Es decir, cuando nosotros pensamos las condiciones de desigualdad en América Latina, no es solamente pensar la idea de esa matriz, ¿no? Estructural que condiciona además cualquier tipo de proceso de redistribución, sino que por otro lado hay otros elementos donde está el tema de género, como lo mencioné, está el tema étnico, está el tema nacional, el territorio, que va a incidir sobre esos procesos. Entonces, uno, ¿qué va a encontrar en América Latina? Ciertas características. Me gustaría mostrarles unos cuadros, pero no sé si lo puedo presentar, Fernando. ¿Puedo o no? Sí, todos tienen habilitado. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, solo
No quería presentar los cuadros, pero después me di cuenta que era necesario mostrarlo. Dejen ver cuál era. Bueno, si ven este es un cuadro, acá no me importa un poco tanto los datos, pero sí es interesante ver cómo la condición, fíjense que la condición de el vínculo que establecen las personas con la propiedad, ¿no? Lo político en el ámbito laboral, y el capital va a posicionar, ¿no?, quienes están en posiciones más de empleo asalariado tradicional y quienes están en condiciones de actividades de servicio, en el sentido de generar mayores vínculos de confianza con respecto al capital, ¿no? Entonces, en este cuadrito que reacondiciona las clases ocupacionales basada en la heterogeneidad estructural, que es el condimento de América Latina, uno va a encontrar en la región, por ejemplo, que el caso de Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Son los países que concentran mayor cantidad de clases de servicios que el resto de la región, pero en valores que representan casi un cuarto de su población económicamente activa, ¿no? 25%. Y luego eso se manifiesta también en las actividades no manuales de rutina. Ese es el primer condimento, ¿no? Si uno va a agregar a esto actividades no manuales y no calificadas, esto va a cambiar, ¿no? Le va a dar un peso mayor a esa hipotética clase media mirada de los países centrales, ¿no?, que no hace esa diferencia, y va a encontrar que, por ejemplo, México y Perú van a estar casi a la par del caso de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil en menor medida. Este cuadrito que quería mostrarles acá es, por ejemplo, los rectángulos son el coeficiente de Gini, ¿no?, que es una gran mirada sobre datos que tienen sus bemoles. Recuerden las encuestas de hogares, estos son encuestas de hogares, ¿no? No son registros administrativos. Ustedes saben que las encuestas de hogares, no solo en Argentina, sino que también en países como Alemania, España, tienen serios problemas de lo que la gente declara en términos de ingreso, y sobre todo las clases altas. Miedo de las clases altas a decir cuánto efectivamente es lo que ganan. En el caso argentino, imagínense, un docente universitario como nosotros, aparecemos como los más ricos de la EPH, ¿no?, producto de la cantidad de gente que no quiere decir cuánto gana. Entonces, este es el coeficiente de desigualdad, ¿no? Estos son los países de la Europa mediterránea, podríamos llamar a España e Italia en ese lugar, un poco más elevados sus niveles de desigualdad que la Europa continental, que es Alemania y Francia. En el caso de América Latina, fíjense, Brasil encabeza, pero eso depende de qué estamos midiendo, en qué año, ¿no?, varía bastante. Lo mismo el caso de Argentina, y luego el caso de México. Estas barritas, ¿no?, y acá les pido atención porque es lo que tal vez el sustento de la heterogeneidad estructural, lo que muestra es el nivel de productividad en cada país en relación a las empresas de más de 100 ocupados. Y en ese sentido uno puede observar, ¿no?, las empresas de menor cantidad de personas, que va de 50 a 99, de 11 a 49 y menos de 10. En el caso de Francia, fíjense que esas brechas existen, pero no son tan pronunciadas. Lo mismo en el caso alemán. Pero cuando ya uno empieza a mirar los países del Mediterráneo, como España e Italia, esas brechas aumentan. Pero cuando uno empieza a mirar América Latina, ¿no?, estos son datos de CEPAL 2012, cuando uno empieza a mirar América Latina, se va a encontrar que esas brechas de productividad son enormes. Donde, por ejemplo, el caso chileno, que tiene altos niveles de desigualdad, o el caso peruano, con respecto a las pequeñas y las medianas empresas, sus niveles de productividad son muy bajos, ¿no? Es decir, donde la generación de recursos, la generación de riquezas, presenta serias dificultades para luego repartir riqueza. En menor medida uno va a encontrar Argentina o Uruguay. Recuerden que Argentina y Uruguay, sobre todo el caso argentino, a pesar de sus problemas de variables macroeconómicas, en términos de distribución del ingreso, ya sea por información vía cuentas nacionales o información vía encuestas de hogares, muestra junto con Uruguay y en algún punto Costa Rica los países que tienen, entre comillas, menores niveles de desigualdad. Y este último cuadro, que me parecía sumamente interesante, a ver si se puede entender, cuento, ¿eh? Esta es mi obra maestra con el Excel. ¿Cómo hacer esto? Ya me cuesta cada vez que lo quiero replicar. Pero es
En el 1 ustedes van a encontrar las clases altas, ojo, la clase más alta de las encuestas de hogares, donde ya sabemos que cada vez contestan menos. Entonces, las siguientes figuritas son cómo se distribuyen los ingresos del resto de todas las clases, respetando la heterogeneidad estructural, calculando los ingresos a partir de los dólares PPA, ¿no? Es el poder de paridad adquisitiva, que es cuánto vale un dólar de Manhattan en nuestra sociedad y cuánto compra, ¿no? Obviamente compramos más que lo que gastaríamos en un dólar en Manhattan. Y por otro lado, cómo se organizan las clases en forma distributiva en relación a esas clases más altas. Y lo que uno observa es, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso, sobre todo, de Uruguay, que tienden a unificarse las clases en torno a la distribución de ingresos de las clases más altas. A diferencia del caso de Brasil, ¿no? Donde la dispersión es más elevada. Y no por ello, o mejor dicho, fíjense qué alta correspondencia luego existe entre este proceso distributivo y los coeficientes, ya sea Gini o Tail, que es el otro coeficiente para usar con respecto a la distribución. Lo mismo el caso mexicano, ¿no? Fíjense la dispersión que hay con los ingresos más altos, del caso de México, y el resto de las clases, ¿no?, socioocupacionales, vamos a poner el nombre sociológico, de la región. No veo, que se supone que me quedan pocos minutos, Bárbara. Sí. Bueno, listo. Bueno. Pero no quería frenarte el argumento. Dale, me había entusiasmado con este cuadrito y nada, era mostrarles esto. La negrita, ¿qué significa? Son los dólares PPA. Esto ya es 2018, ¿no? Ya los dólares PPA en Argentina caen mucho. Recuerden que hay una pérdida de ingresos, pero esa pérdida de ingresos no es tanto de que todas las clases pierdan ingresos, sino que la clase 1 cada vez me empieza a decir que gana menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo un problema de restricción de la muestra, y es lo que muy bien había escrito Reigadas, ¿no?, en su famoso libro sobre la apropiación de la desigualdad, en el sentido de que ya las clases altas comienzan a vivir en lugares distintos, donde además de ser pocos, y relevar la información sobre lo que ganan, sobre lo que tienen, cada vez es más complicado, ¿no? Bueno, este es el panorama de América Latina. Obviamente es el panorama que uno construye a partir de bases. No todos los países pueden ser incorporados porque tienen códigos ocupacionales distintos, preguntan de forma distinta cuánto se gana. Estos son los pocos países que tienen un código ocupacional similar, y por otro lado todos preguntan, en este caso, porque no todos los países lo hacen, todos ellos preguntan cuál es el ingreso total familiar, ¿no? En muchos países solo se pregunta el ingreso de quien responde la encuesta. Bueno, para no pasarme de tiempo, termino. Gracias, Lalo. Muy interesante, creo que van a generar un montón de comentarios al final. La próxima ponencia está en manos de Sebastián Lemos. Él es licenciado en Sociología, maestrando en Investigación Social y becario CONICET. Sebastián, adelante. Tenés habilitado para poner PowerPoints o imágenes, lo que necesites. Buenísimo. Primero que nada, ¿se me escucha bien? Para que no hablen Un falso. toque bajo. ¿Un toque bajo? Sí. Voy a tratar de hablar fuerte, porque mi computadora está pasando malos momentos últimamente. Bueno. Arrancamos esto y arrancamos. Bien, como dijo Bárbara, lo que voy a mostrarles es un poco un avance de mi tesis de maestría. Una tesis de la maestría en investigación en ciencias sociales que la tesis, digamos, la dirige Pablo Dalle y co-dirige Carolina Nasmías. Es un avance de uno de los capítulos, digamos. Bueno, ¿sobre qué trata? Primero debería leer el título. Puentes y tranqueras en las trayectorias educativas de egresados de escuelas técnicas en Argentina, efectos de la clase social de origen y la inserción laboral. Bien, me voy a centrar un poco en hacer un análisis de trayectorias educativas, particularmente dos momentos de las trayectorias de varios puntos que abordan la tesis, desde una perspectiva de estratificación social vinculada a las clases sociales. En ese sentido, primero quería hacer un repaso muy general por las características de la ATP en la Argentina, que por ahí no es una modalidad de las más conocidas o de la que mayor dato se tenga, digamos, del sentido en común. La ATP aparece en la Argentina como con un fuerte componente que gira en torno al mundo laboral, pero también un fuerte componente que gira hacia la continuación de estudios superiores, fuertemente en estudios técnicos, y tienen que ver estudios técnicos y tecnológicos. Hay un apogeo de la modalidad 1950, digo, la ATP siempre va en consonancia con los procesos de industrialización que va viviendo Argentina.
cuando se viene en procesos de industrialización y de recuperación de la actividad industrial en ese sentido, aparece, digamos, la ETP como puesta en marcha, y por el contrario, cuando hay épocas donde la industria se relega, aparece como la ETP bastante relegada, desfinanciada, y la mayor expresión de esto se da desde 1970 a 1993, y la ETP prácticamente desaparece en el año 1993 con la Ley Federal de Educación, quitándole su carácter distintivo y demás. A partir de 2003, con el crecimiento de la economía y la actividad industrial, la ETP vuelve bastante al ojo de la escena educativa, digamos, con la ley ETP y luego la Ley de Educación Nacional, que en conjunto trataron de volver a darle forma, darle mayor financiamiento y reestructurar todo, digamos, lo que se había roto, por decirlo de alguna manera, durante los años del neoliberalismo, digamos. En ese sentido, un poco la pregunta, desde la perspectiva teórica que tome, el contexto histórico en el cual se inserta, los datos que ahora voy a presentar, se trata de preguntar, bueno, ¿qué tan lejos están el escenario social, digamos, que se había visto en los apogeos de la ETP con el peronismo durante el siglo anterior? ¿Cuáles son las oportunidades que brinda en este sentido esta modalidad del sistema educativo, dado que el sistema educativo ha cambiado de por sí y el mercado laboral ha cambiado también? El sistema educativo aparece como fragmentado, segregatorio, devaluado. No voy a ahondar demasiado en lo teórico porque sé que tengo poco tiempo. Y un mercado laboral que es muy diferente al del siglo anterior. En ese sentido, un poco lo que me pregunto es, bueno, ¿en qué medida la ATP prepara a estos estudiantes para vincular el sistema educativo y el mercado de trabajo, las trayectorias en esos dos ámbitos, digamos? Y en qué medida la clase social de origen continúa, parece, digamos, como un discriminador de oportunidades en este nuevo contexto. En esta ponencia abordo particularmente la idea de que la clase social de origen tiene efectos, digamos, en la trayectoria educativa, que lo retoman varios autores que vienen de la estratificación social, que también tiene efectos en el momento de inserción laboral, pero que a su vez la inserción laboral también tiene efectos en la trayectoria educativa. Sobre todo en lo que tiene que ver con los estudios del curso de vida y de la estratificación del mercado de trabajo, que marcan que un inicio, por ejemplo, temprano en el mercado laboral tiene digamos, produce efectos negativos en la trayectoria educativa, ya sea por la convivencia de los dos mundos y las desventajas que ello genera, a las experiencias, digamos, también que viven las personas, los jóvenes en este caso, en sus tránsitos por el sistema educativo, no es el mismo cuando están insertos de manera temprana en el mercado laboral. Esto, digamos, inserto en un contexto donde se empieza a revalorar la ATP, hay un nuevo acceso de nuevas capas sociales al sistema educativo y hay también una serie de políticas laborales y educativas enfocadas en la juventud que tienden, digamos, a subsanar estos procesos de desigualdad. En ese sentido, el objetivo de la ponencia es analizar los efectos de la clase social de origen y la inserción laboral de los egresados de escuelas técnicas argentinas sobre las trayectorias educativas, atendiendo específicamente a sus chances de graduarse en el nivel superior o abandonar estos estudios. El universo de análisis corresponde a estudiantes que en 2009 cursaban el último año de educación técnica en Argentina y fueron seguidos hasta 2017, y se analizan sus trayectorias, digamos, desde ese momento, desde el 2009 hasta el 2017. Los datos provienen son datos secundarios, digamos, que provienen del INET, del Sistema de Seguimiento de Egresados de Educación Técnica y Profesional, que fue un panel que se realizó a nivel nacional de estudiantes de ETP y es representativo a nivel nacional. En 2009 empieza con un censo de todos los estudiantes de Argentina de ETP y en el 2011, 2013 y 2017 van realizando sucesivas muestras probabilísticas donde se trata de seguir a estos estudiantes la mayor cantidad de casos posibles a partir de 2013-2017, para tratar de averiguar un poco cómo fueron sus trayectorias a 8 años de haber cursado el último año de la educación obligatoria de la ETP en este caso. La estrategia metodológica consiste en el uso de regresiones logísticas binarias y las lecturas de chances de probabilidad. Las variables dependientes, como dije, son por un lado graduación del nivel superior y el abandono del nivel superior, y las independientes, la clase social de origen, el sexo, el momento de inserción laboral, vinculación de la inserción laboral con la ETP y la formalidad de la inserción laboral. Dos cosas digo solamente sobre las variables dependientes y la clase social, que por ahí son las variables más complejas. La clase social está construida a partir de un esquema propuesto por Pablo Dalle, que adaptó el esquema de Gino Germani y que divide la clase social en 4 categorías: la clase alta, clase media inferior, clase popular calificada y no calificada. Los momentos de inserción laboral tienen que ver con el momento en el cual la persona accede a su primer empleo. Consideré esos empleos como digamos, para darle un poco de sustento de los efectos, que sean empleos que tengan una antigüedad mayor a 3 meses, y que, la vinculación sí tiene que ver, digamos, el trabajo con lo que efectivamente estudiaron en la educación técnica, ya por la vinculación que hay entre la educación y
y este tipo de educación, digamos, en el mercado de trabajo, y por último la formalidad de esta inserción laboral. Sobre la graduación y el abandono, ahora voy a mostrarlo, pero la graduación y el abandono en las regresiones tienen N distintos. En la graduación considero a todos aquellos que egresaron, digamos, de la educación técnica, o sea, del nivel secundario, y tienen chances, por lo tanto, de acceder al nivel superior, mían y que hayan obtenido una experiencia, por lo menos una experiencia laboral, digamos, para que pueda usar las otras variables que tienen que ver con las características de la inserción laboral, porque si no se insertaron, digamos, no tengo la variable, no hay coherencia. Y por otro lado, cuando hablo de abandono, hablo de todos aquellos que efectivamente accedieron, porque para poder hablar de abandono tengo que hablar de quienes accedieron, por eso van a ver que después el N se reduce. Y hablo de abandono en el sentido de que estos jóvenes entraron al sistema educativo y abandonaron efectivamente el sistema educativo. No es que abandonaron la carrera, sino que al 2017 efectivamente abandonaron el sistema. No es que cambiaron de carrera, se dirigieron a otro tipo de educación, o sea, por ejemplo, universitaria, terciaria, no analizo saltos, sino efectivamente quienes que, digamos, desertaron del sistema educativo. Bueno, la primera regresión introduce las variables y lo primero que quiero nombrar es que, en consonancia con la literatura sobre la temática, que muestra que las mujeres tienen chances positivas respecto a los varones, digamos, esto en la educación técnica también se mantiene a partir de, digamos, a pesar del fuerte componente masculino que gira en torno a este tipo de educación, donde la matrícula, por ejemplo, es mayormente masculina. Investigaciones del INED muestran que hay un 60% de varones en el nivel secundario técnico, contra un 40% de mujeres, de hecho creo que un poco menos, y contrariamente los efectos de ser mujer en el sistema educativo, en este caso, producen efectos positivos. El bloque 1 o el paso 1 muestra que las mujeres tienen alrededor de un 20% más de chances de graduarse del nivel superior, y esto se mantiene en cada uno de los bloques, aunque va perdiendo un poco la intensidad. El paso 2 introduce la clase social de origen y muestra que la clase social de origen efectivamente produce efectos negativos en la medida que descender en el esquema de clases produce, digamos, menos chances de acceder a ese título de nivel superior respecto a la clase alta. Así, la clase media tiene un 31,5% menos de chances de acceder a ese título frente a la clase alta. Se produce un salto interesante que me parece que vale la pena marcar con respecto a la clase popular calificada, que suma sus chances, digamos, a 50,2% respecto a la clase alta. Digamos, hay un salto cuantitativo importante en la clase media y la clase popular calificada, y no tanto ya en la clase popular no calificada, donde ese porcentaje desciende a 56,8%. En este sentido, me parece importante remarcar que las diferencias entre clases, a pesar de los componentes de TP, que tiran a preparar para el mundo del sistema educativo superior, muestra que las clases siguen influyendo en lo que tiene que ver con las chances de acceder a un título de nivel superior, a pesar de esta formación diferencial, digamos. Bien, el bloque 3 empieza a introducir las características, digamos, del primer empleo, mostrando que efectivamente la inserción laboral, como marcaban el marco teórico que mencioné hace rato y muchos antecedentes en Argentina también, muestra que el insertarse de una manera, digamos, intermedia o temprana tiene efectos también negativos en esas chances de acceder esas chances de obtener un título de nivel superior. El R cuadrado también va ajustando, algo que me olvidé mencionar es que el R cuadrado también va mejorando su nivel de ajuste a medida que incorporamos las variables, sobre todo la que tienen que ver con el momento de inserción laboral. Y vemos que el insertarse de una manera intermedia, es decir, un tiempo intermedio del mercado laboral respecto a quienes tienen una inserción tardía, produce un 26% menos de chances de acceder a ese título, y una inserción temprana un 42,7% menos de chances. En ese sentido, me parece que vale la pena pensar si efectivamente la educación técnica estaba pensada para que apenas salgan del secundario estos jóvenes consigan un trabajo y que a su vez de manera paralela puedan estudiar. Me parece que la inserción temprana con esos efectos vuelve a replantearnos un poco en primer lugar, cuáles son las habilidades o las habilidades, suena un poco raro, pero cuáles son los factores que otorga el ETP para vincular esos dos mundos, ¿no? Bueno, el bloque 4 y el bloque 5, los leo juntos porque ya sé que me queda poco tiempo, introducen variables en torno a la vinculación, digamos, del ATP con estas inserciones laborales y la formalidad, y no tienen grandes efectos, digamos, en comparación con las otras variables, donde aparece
el momento de la inserción laboral como la variable de mayor poder explicativo, digamos, en cuanto a las variables que tienen que ver con las características de ese primer empleo, aunque la clase social de origen sigue produciendo efectos interesantes y mayores incluso que esa inserción laboral. Y quiero decir algo respecto a la formalidad que también se repite en la próxima regresión, que es que me parece que vale la pena repensar para este tipo de educación, que se suponía que insertaba a sus egresados en empleos calificados y empleos con mayor protección social, a partir de esta fragmentación del mercado de trabajo que mencionaba al principio, de esta segmentación. Bueno, ¿cuáles son los límites entre formalidad e informalidad para estos egresados? Me parece que ahí hay límites difusos que es necesario repensar, sobre todo, y que no necesariamente, digamos, la formalidad o la informalidad son sinónimos de efectos positivos o negativos en las trayectorias educativas, y tampoco son sinónimos de tener un buen empleo dentro de lo que las personas consideran buen empleo. En cuanto a los efectos del abandono, quiero decir que, en primer lugar, que el efecto de las variables es inverso, es decir, si la variable en el modelo anterior tenía efectos positivos, aquí tiene negativos en la medida que las probabilidades aumentan o disminuyen, digo, ¿no? Particularmente, los efectos del sexo siguen más o menos iguales, a diferencia de que en el otro modelo veíamos que iba decreciendo, acaba creciendo, de manera tal que en el paso 5, en el bloque 5, las mujeres tienen un 31,5% menos de chance de acceder, tienen 31,5% menores chances de abandonar los estudios superiores respecto a los varones. A medida que también introducimos los efectos de la clase, vemos que también, en este caso, hay efectos positivos. Y me parece interesante marcar que la clase media, por ejemplo, tiene un 24% más de chances de desertar, la clase popular calificada 66%, y el verdadero quiebre se produce cuando hablamos de la clase popular no calificada, que según estos datos tiene un 100% más de chances de desertar de esos estudios superiores, y esto va aumentando, aumenta en relación al bloque 5, que es el último que incorpora todas las variables, digamos, respecto al abandono de estudios superiores. Acá me parece que es interesante marcar esto en la medida que las trayectorias, para hablar de graduación, las trayectorias vienen siendo abordadas por la literatura en Argentina, muestran que estas trayectorias educativas en el nivel superior tienden a alargarse, y por eso quizás los efectos de la clase tienden a disminuir, sobre todo en profesiones que tienen que ver en carreras que tienen que ver con lo técnico, en la medida que son carreras muy largas. Y me parece que se pone en juego acá en el abandono, efectivamente, un poder explicativo mayor de lo que tiene que ver con la clase, dado la longitudinal, la extensión del panel. En ese sentido, la clase tiene como mucho más poder explicativo que en el modelo anterior, y la vinculación y la formalidad vuelven a aparecer, digamos, como variables que sí tienen un efecto. De hecho, la significancia de la vinculación del trabajo en la ETP en el último bloque aparece con una significancia aceptable, cosa que no parecía en el modelo anterior. Y la formalidad también vuelve a tener efectos un poco bajos, digamos. En ese sentido, me parece que la clase sigue discriminando como muchas oportunidades educativas, a pesar de que las características de la inserción laboral, y sobre todo la que tiene que ver con la temporalidad, continúa produciendo sus efectos. En este sentido, comentarios finales sé que me pasé de tiempo. Decir que la ATP no escapa, digamos, a los procesos generales del sistema educativo, en la medida que la clase sigue discriminando oportunidades educativas, en la medida que el acceso al empleo continúa produciendo efectos notables en lo que tiene que ver con la consecución de credenciales educativas y seguir en el sistema educativo, a pesar de que la ATP se supone que contribuye a que se puedan combinar estos mundos. Por otro lado, que hay una preeminencia explicativa de la clase social de origen, aunque el efecto de la temporalidad del primer empleo tiene un rol importante, me parece importante eso, en la medida que la clase, digamos, continúa mostrando que esos empleos van más allá digamos, de las características que tienen, y que la clase puede advertir otros mecanismos de desigualdad. Por otro lado, que la vinculación del primer empleo con la ATP y la formalidad tienen efectos acotados, en la medida que se suponía que estas eran las grandes esperanzas de la ATP en cuanto a lo que proponía, dado que eran la garantía como de acceder a estas características y que la trayectoria educativa, digamos, sea exitosa. No estaría sucediendo eso, por lo menos en los hallazgos que vengo teniendo hasta ahora. Y por otro lado, que los efectos efectivamente son mayores cuando hablamos de abandono, y que creo que tiene que ver un poco con lo longitudinal del panel, pero también con el alargamiento que se vive de las trayectorias educativas en el contexto actual de la masificación del sistema educativo. Bueno, terminé. Sé que me pasé un montón seguramente. Gracias. No, la verdad que no. Están re bien todos. Se están pasando a un minuto, pero está bien.
la verdad que nos ayuda un montón las presentaciones y los gráficos porque podemos ir con la ponencia y calcular y no interrumpir los argumentos, pero no, está muy bien. Nuestro próximo ponente va a ser Julián Olivares. Él es licenciado en Historia y profesor en Historia, becario doctoral CONICET y actualmente es doctorando en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Julián, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien el micrófono? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de hacer una explicación que sea sintética, también por la cantidad de gráficos que yo incorporé. Bueno, voy a tratar de resumirlo. La verdad que el calor está muy pesado, así que sofoca. Voy a tratar de no ser muy plomo con la exposición. ¿Cómo se hace para compartir pantalla en la aplicación esta? Abajo hay como ahora? un cuadrado con una flecha para arriba, tocas y pones compartir o ventana o pestaña, lo que no sé dónde tenés la presentación. Sí, mi pantalla comparto. ¿Ahí se ve? Todavía no. No. Ah, porque no me deja... No. Ahí está. Perfecto, está como... bueno. Ahí se compartió. Perfecto. Bueno, la ponencia se titula Una aproximación estadística a las características socioeconómicas de los estudiantes de la educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina, que es parte de mi investigación doctoral. El objetivo, en este caso de la ponencia, es analizar en qué medida los individuos que acceden a la educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina en años recientes están atravesados por la desigualdad, de acuerdo con la temática de la mesa. Esto es una parte de mi tesis doctoral, que justamente como yo investigo la evolución de la modalidad, me parece que es central poder entender qué sujetos acceden a la educación de adultos para poder entender además qué tipo de conocimiento se requiere formar en esta porción de la fuerza laboral. En este caso, la ponencia recurre a fuentes del INDEC, sobre todo la fuente principal fue la encuesta anual de barrios urbanos del año 2014, y puntualmente utilicé la EPH entre los años 2013 y 2018 para medir pobreza, y el Censo Nacional del año 2010 para ver lo que es necesidades básicas insatisfechas, o NBI. En cuanto al abordaje de las fuentes, aclaro, este tipo de fuentes no son fuentes que midan la cuestión de los estudiantes, no es un relevamiento como el que hace la DINIESE año tras año, sino que son fuentes de población o mercado laboral o mercado urbano. Entonces lo que yo hice fue tratar de hacer una aproximación que me permita ver en estas fuentes qué pasa con los estudiantes que están accediendo a la modalidad de jóvenes y adultos. Para eso delimité un universo que es la población entre 20 y 64 años inclusive, cuyo máximo nivel educativo se corresponda con la primaria completa o la secundaria incompleta y que se encuentre concurriendo a un establecimiento escolar. Es decir, población entre 20 y 64 que no haya terminado el secundario, que pueda hacer el secundario y que esté yendo a algún establecimiento. Y como grupo de control utilicé a la población adulta de la misma edad para poder ver si estas características que yo observo en los estudiantes son específicos de estos o no, o en qué medida se distancian de lo que ocurre con el resto de la población adulta. En primera medida, la cuestión de las características de los estudiantes no es algo que sea novedoso en el campo, en realidad hay muchos estudios que han trabajado este tema. Por un lado, hay un montón de análisis generales que ya plantean de por sí que la modalidad de jóvenes y adultos se caracteriza por contar con estudiantes que no se definen por lo etario, a pesar de que el nombre parecería indicar que son jóvenes y adultos. Hay muchos otros que plantean que en realidad se trata de alumnos trabajadores, obreros, provenientes de sectores populares, marginales, pobres, etc. En años recientes se desarrollaron dos tipos de abordajes en cuanto a los alumnos, unos que tratan sobre la demanda potencial, es decir, de qué ocurre con aquellos que están en condiciones de acceder a la modalidad, o sea, personas que no terminaron el secundario, qué pasa con ellos, y otros abordajes que lo que hacen es ver qué ocurre en los procesos educativos de jóvenes y adultos en ciertos espacios geográficos limitados, es decir, que trabajan con estudios de caso, con estudios de campo. En ambos casos, lo que se puede ver es que los alumnos de la educación de jóvenes y adultos son estudiantes que provienen de sectores de la fuerza de trabajo que trabajan en condiciones precarias, que están desocupados muchas veces, o que son cuentapropistas, que viven en condición de pobreza. El límite que tienen estos estudios, y por lo cual a mí me parece importante avanzar en este sentido que presento hoy, es que por un lado, aquellos que ven la demanda potencial señalan características que son objetivas, pero no logran ver lo que pasa efectivamente con los que van a la modalidad, porque una cosa es los que pueden ir y otra cosa es los que están concurriendo efectivamente. Y en cuanto a los que ven estudios de caso, observan a quienes están yendo, pero en espacios geográficos limitados. Entonces, la problemática que tienen es que no permiten dar cuenta de lo que ocurre a nivel nacional, por ejemplo, que es lo que yo vengo a exponer hoy. Bien, para empezar con la exposición de los gráficos, en primera medida me parece importante ver esto, lo que es condición de actividad en porcentajes, los alumnos de la educación de jóvenes y adultos, un poco más del 40% están ocupados,
El resto, 57%, no tienen ocupación, la gran mayoría porque están inactivos. Por ahí, para el que no sabe, supongo que sí, pero el inactivo en realidad es una persona que no tiene empleo y no está buscando. Entonces, por ejemplo, estudiantes, amas de casa, muchas veces figuran en esta parte, lo que sería en verde, en este caso. Muchas veces en realidad porque hay un factor desaliento de que dejan de buscar empleo, eso no viene mucho al caso. Y el 7% figura como desocupado. Quiero plantear algunas cuestiones acá que hacen a las determinaciones socioeconómicas de los estudiantes, pero que son compartidas por el conjunto de la población adulta. Sobre la categoría ocupacional, se trata mayormente de población asalariada. Esto es muy común. Argentina es un país donde la mayor parte de la población es población asalariada, y casi un quinto de los alumnos son cuentapropistas. Las ramas de la economía donde se insertan, las principales: comercio, servicio doméstico, industria manufacturera, construcción. Acá no hay ninguna sorpresa, en realidad son algunas de las ramas que más empleo absorbieron a lo largo del siglo XXI. Sobre la intensidad de la ocupación, 54% tiene ocupación plena, 26% está sobreocupado y un 19% subocupado. Esto va a ser importante, ya nos habla de hecho de qué tipo de inserción tiene, pero además va a ser importante después para poder cotejar con la cuestión salarial. Sobre los desocupados, también igual que ocurre con la mayor parte de la población adulta, la mayor porción se declara que trabajó antes, y una gran parte afirma que busca trabajo de manera activa, enviando currículum, yendo a entrevistas. Y casi el 50% declara que hace changas, es decir, está desocupado pero tiene que trabajar haciendo changas, trabajos temporales para poder subsistir. Por último, en cuanto a lo que es situación del hogar, cerca del 11% tiene al menos un indicador de NBI. Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas agrupan, por ejemplo, hogares que no tienen baño, o que tienen una vivienda precaria, o que tienen un menor en condición de ir a la escuela y no va, y demás. Ahora bien, para observar algunas cosas que difieren o que se distancian de la media de lo que ocurre con la población adulta, por un lado, en cuanto al tamaño de las empresas en las que trabajan, se observa que los estudiantes tienden a trabajar en empresas que son más pequeñas, particularmente más del 50% trabajan en empresas de hasta 5 empleados, es decir, microemprendimientos básicamente, y el resto se reparten entre empresas que son chicas, igual entre 6 y 40 empleados, y luego más de 40 empleados. Esto, como ya había expuesto de hecho un compañero antes, hace a cómo es la acumulación de capital en Argentina, donde de hecho hay una segmentación muy grande entre los pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, con todo lo que eso implica para el uso de tecnología y todo lo que tiene que ver con salario, condiciones de precariedad o no, que es lo que a mí me interesaba ver en el caso de esta ponencia. Si uno ve lo que es descuento jubilatorio, que nos permite ver lo que se clasifica como precariedad laboral, en este caso los alumnos ocupados tienden a tener empleos tienden mucho más a tener empleos precarios que el conjunto de la población adulta. Fíjense acá cómo pasa, por ejemplo, casi el 60% de los estudiantes que están ocupados tienen un empleo precario porque no tienen un descuento jubilatorio. En la población adulta eso está casi cercano al 35%, una distancia bastante grande. Esto hace, como yo mencionaba antes, a qué tipo de capitales explota esta porción de la fuerza laboral, porque justamente los capitales más pequeños, para poder subsistir en la competencia con otras empresas más grandes, lo que tienden a hacer es explotar a fuerza de trabajo en peores condiciones, sea con menor salario o no haciendo los aportes, no teniendo cobertura médica y demás. En total sintonía con esto, uno puede ver esta cuestión en cuanto al salario de la ocupación principal. En el año 2014 el salario mínimo sancionado por el Estado era de 4.400 pesos. El 75% de los asalariados que estaban como alumnos de la modalidad cobraban menos que un salario mínimo. Y acá esto es interesante porque, como yo marcaba antes, no se trata de que trabajen poco. En realidad, el 56% tiene ocupación plena y un 26% está sobreocupada. Es decir, que no es que ganan poco porque trabajan poco, sino que ganan poco a pesar de que trabajan mucho. Esto también difiere mucho de lo que ocurre con la población adulta. Después, continuando con lo que es evolución de la pobreza, Argentina es un país que tiene una gran parte de la población que vive en condición de pobreza. Recordemos que la pobreza se mide en base a aquellos hogares que no pueden acceder a un consumo de la canasta básica total, que incluye alimentación, pero también vestimenta, transporte, educación. Estos alumnos se distancian un poco de lo que es la media de pobreza, que igual tiende a ser alta en Argentina. Por ejemplo, en el año 2018, fíjense cómo, cerrando la serie que yo elaboré, la población adulta está un poco más abajo del 35% de la pobreza, mientras que en el caso de los alumnos que asisten a la modalidad de jóvenes y adultos, está por encima del 65%, casi el 60% viven en condición de pobreza, 56,3%. Es un número mucho más alto. La otra cara de la moneda es que estos estudiantes, como se reproducen en estas condiciones deterioradas, deben acceder en muchos casos a la asistencia social, que acá se mide como acceso a subsidios o ayuda social en dinero o mercadería de instituciones públicas o privadas.
Fíjense cómo es el doble, básicamente. Los alumnos, casi el 37% de los estudiantes acceden a la asistencia social para poder subsistir, básicamente para poder llegar a fin de mes. Un número mucho más alto que la población adulta. Para poder cerrar, ¿qué es lo que muestran los datos analizados? En primera medida, que el escenario socioeconómico de los individuos que asisten a la educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina comparte elementos que la asemejan con el resto de la población adulta. Como yo mencionaba, el hecho de que son en su gran mayoría asalariados, el tipo de intensidad en la cual están ocupados, cuáles son las ramas en las cuales se insertan. Pero hay distintas cuestiones que yo pude detectar en mi investigación que señalan que sus condiciones de reproducción se caracterizan por estar más degradadas que el promedio de la población adulta. Con lo que mencionaba, por ejemplo, del salario mínimo que tiende a ser más bajo, un acceso más alto a la asistencia social, trabajos que tienden a ser más precarios y demás. A modo de cierre, y con esto me interesaba por ahí hacer una reflexión sobre mi ponencia, no puede desligarse lo que ocurre con los alumnos de la EPJA de la situación del conjunto de la fuerza laboral en Argentina, donde una parte cada vez más grande de la población se reproduce en condiciones sumamente deterioradas. Acá hay dos cosas que me interesa resaltar para cerrar. Hay dos procesos que se vienen desarrollando durante las últimas décadas en Argentina y en realidad a nivel mundial. Uno tiene que ver con una expansión de la escolarización de la población, que se manifiesta, por ejemplo, en una masificación del nivel secundario. Eso uno lo puede ver en que crecen las tasas de asistencia, el gasto público destinado al nivel secundario, lo que es la cantidad de egresados. Pero por otro lado también ocurre una mayor diferenciación de la fuerza de trabajo. Uno puede ver que tiende a segmentarse cada vez más aquella fracción de la fuerza laboral que se reproduce en condiciones normales, que tiene un acceso que le permite, que tiene un salario que le permite acceder a los circuitos educativos de mayor calidad, que tiene una salud, tiende a tener obra social o prepaga, que tiene una mejor alimentación en sintonía con lo que después va a exponer el compañero. Esta fracción de la fuerza laboral tiende a diferenciarse cada vez más de otra porción que se reproduce en condiciones cada vez más degradadas, cada vez más deterioradas, que justamente como no tiene ingresos que le permitan reproducirse en condiciones normales, accede a los peores circuitos educativos, a una peor educación, tiene una salud más degradada, que muchas veces no tiene obra social y se atiende en los hospitales públicos, en las salitas barriales, que ya todos sabemos cómo funcionan, y que incluso tiene una peor alimentación, lo cual influye en la salud. Para cerrar la exposición, lo que yo quiero plantear con esto es que uno no puede separar lo que ocurre en el plano educativo, lo que ocurre en el plano político y lo que ocurre en el plano económico. Uno no puede desligar el tipo de alumnos que acceden a la educación secundaria, de jóvenes y adultos en este caso, con lo que está pasando con la acumulación de capital en Argentina, que tiende a diferenciar cada vez más a la fuerza laboral. Y justamente lo que yo traté de mostrar en mi ponencia es que a esta modalidad que yo investigo acceden sectores de la fuerza laboral que tienen condiciones de reproducción sumamente deterioradas y que eso influye después en el tipo de trayectorias que hacen. Así que bueno, espero haber sido claro, espero no haber sido muy pesado. Muchas gracias por escucharme. Perdón, volví, se me descuajeringotó. Gracias, Julián, por la ponencia. Tenemos a los últimos ponentes, que son Cristian Nahuel Barrios y Luis Ernesto Blacha. Son investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidos a las mesas. Pueden compartir pantalla, pueden hablar, tienen más o menos 15 minutos y después nos centramos en discutir entre todos un poco las ponencias, ¿sí? Bueno, me presento, soy Nahuel, me presenté con Luis Blacha en este trabajo. Nosotros, como bien dijo Bárbara, pertenecemos a la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos en un proyecto de investigación que se llama El poder de la dieta, una respuesta sociológica a las desigualdades nutricionales, el caso de la supersopa en un contexto obesogénico. Y trabajamos en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología. Bueno, quería también agradecer a toda la mesa por la oportunidad de presentarme. Y comienzo con mi exposición. Ahí voy a presentar pantalla. Bueno, por alguna razón no me aparece para mostrar. Ahí está. Dígame si se ve.
Se ve perfecto. Mi tema es el consumo de carne como indicador de las desigualdades sociales. Yo estoy finalizando la licenciatura en Historia, estoy realizando mi tesis, esta es mi temática. Y bueno, en el periodo de 1996-2020, ¿por qué? Bueno, porque en el 96 es cuando se inicia el primer cultivo de soja transgénica, la famosa Monsanto, y en 2020 se da el pico histórico o la reducción de consumo histórica de la carne en Argentina, ¿no? En la época neoliberal, digamos, va a presentar unas características en cuanto a la alimentación, ¿no? Si bien la alimentación dentro de toda nuestra historia siempre ha sido más o menos igual entre ricos y pobres, no había una diferencia total, más o menos comían los mismos alimentos. Pero ¿qué va a pasar con el neoliberalismo? Bueno, se va a iniciar un proceso en el cual el avance de, por ejemplo, la soja, entre otros cultivos, pero en específico la soja, va a romper con la tradición o por ahí va a generar cambios productivos dentro de la ¿no? Lo que va a pasar es que la carne, el ganado, va a empezar a ser desplazado. Y bueno, el objetivo mío es, bueno, justamente investigar sobre cómo la agriculturización de la región pampeana incide en la conformación de la dieta, que se va a caracterizar por un acceso diferenciado a los nutrientes, que se va a convertir en un factor de exclusión social. Nosotros tomamos como indicador el consumo de carne vacuna porque se trata de un alimento histórico dentro de nuestra dieta y también de importancia económica durante todo el proceso de la conformación del país, ¿no? Y lo sorprendente es cómo se redujo ese consumo. Y también lo interesante es que se trata de una forma por ahí diferente de abordar el impacto de la agriculturización, ya que la mayoría de los estudios no abordan los cambios en la ganadería. Hay muy pocos. Bueno, acá podemos ver claramente cómo el consumo de carne vacuna argentina fue disminuyendo. Acá nosotros sacamos un promedio per cápita de la década, digamos, ¿no? Que si nosotros nos dirigimos a los años específicos, obviamente, en la última década, cada año va a ser peor. Es interesante que la productividad haya aumentado de los alimentos. Si nosotros nos fijamos en las estadísticas de la FAO, nos damos cuenta de que Argentina es uno de los mayores, con mayor productividad de alimentos. Sin embargo, esa productividad no se traslada a una alimentación más saludable, ¿no? A pesar de la gran disponibilidad de alimentos. Esto va a impactar en los diferentes cuerpos, ¿no? Van a comenzar a haber exceso de peso y acortamiento de talla, además de algunas enfermedades no transmisibles que afectan a toda la población y la sociedad. Esto es parte de una tendencia mundial, digamos, que Gerardo Otero caracteriza como la dieta neoliberal, pero bueno, en el caso de la Argentina se presenta con respecto al consumo de la carne, que va a ser el indicador que nosotros tomamos como factor explicativo de esta exclusión. De que el consumo de la carne argentina está entre los primeros a nivel mundial, a pesar de esa reducción, también es cierto que como se redujo, digamos, la pregunta es con qué llenaron ese espacio vacío de estómago la población, ¿no? Y es acá donde entran los productos cárnicos o panificados o gaseosas que, digamos, tendrán mayor incidencia en la dieta de los argentinos y, por otra parte, generarán problemas a largo plazo a nivel salud. Acá podemos ver cómo estos productos semicárnicos avanzan, digamos, con respecto al consumo de carne fresca o congelada. Digamos, no es un factor explicativo solo el poder de compra, porque en la Argentina hubo un periodo entre el 2004, 2009, un poco más, donde se gozó de cierta estabilidad económica, podemos decirlo. Eso no transformó en una mejor dieta o en una mejor nutrición. Patricia Aguirre tiene un concepto que se llama
la ruptura del patrón unificado, que es justamente lo que explicaba al principio, ¿no? Cómo el neoliberalismo impacta en nuestra cultura del alimento, en cómo consumíamos los alimentos y cómo nos relacionábamos. Y específicamente cómo los ricos van a consumir otros alimentos que los pobres no. Entonces, el neoliberalismo y este avance de la agriculturización van a terminar impactando en mayor medida a los pobres. Paso al otro gráfico. Bueno, acá claramente vemos como nada, prácticamente nada, creció más que la soja y el maíz. A pesar de esto, la carne vacuna va a mantener su producción. Se redujo el consumo, pero no la producción. La carne vacuna va a empezar a ser desplazada a otras áreas que son mucho menos productivas. Van a empezar a salir de las regiones, de la famosa región pampeana. Sin embargo, que eso también va a traducir en otro tipo de carne. Y la agricultura va a comenzar a ganar terreno dentro de esas áreas. La producción de carne vacuna ante este avance territorial, obviamente con el feedlot. El feedlot es una actividad que se caracteriza por un menor espacio y mayor cantidad de carne en un lapso corto. Recordemos que más o menos los ingresos que se obtienen de la carne vacuna tardan alrededor de 2 años en recuperarlo. No en el caso de feedlot, que podemos tener un animal capacitado ya para directamente ir al frigorífico en menos de 6 meses. También esa es una de las razones, ¿no? A nivel internacional, la soja cuenta con un precio dolarizado mucho más alto, que también es un factor explicativo de por qué, digamos, comienzan a desplazarse hacia una producción de, por ejemplo, soja en vez de carne, tanto a rendimiento en lapso de tiempo y rendimiento económico. La producción de carne vacuna se caracteriza por tener unas 500 plantas de frigoríficos dentro de la zona de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Obviamente porque ahí están los mercados donde más se vende la carne vacuna. Y tiene, digamos, dentro de ese sistema de producción es muy complejo, que también por eso se explica, ¿no? Cuando toda la gente comienza a preguntar por qué el precio de la carne es alto, y no se puede dar con un simple factor para explicar ese precio, sino que es más bien un grupo de diferentes productores que se van relacionando en diferentes medidas mayores o menores. En el caso específico de los invernadores, hay dos, uno que es el invernador a pasto común y otro que es el de feedlot que expliqué anteriormente, que utiliza también, se ve favorecido por este proceso de sojización, de agriculturización, porque también utiliza estos alimentos para poder alimentar a sus propios animales. Esto va a impactar también en los otros tipos de carnes, ¿no? Ante el receso de la carne vacuna, que es la que está más arriba, el pollo va a tener un pico, pasando la etapa neoliberal también en mayor medida. Su productividad va a aumentar, además de a nivel sanitario van a estar mejor preparados para poder abastecer a la demanda, y también van a, en cierta medida, reemplazar a la carne vacuna y el cerdo también. Lo que todo este proceso va a generar, y lo que revelan las diferentes encuestas a nivel nacional, como la ENIS, la CENGO, las NFR, que dan cuenta de cómo este proceso, ante esta disminución de carne vacuna, la población se va a ver impactada a nivel salud, obteniendo, digamos, diferentes enfermedades no transmisibles como la diabetes, problemas del corazón, malnutrición, también sobrepeso, desnutrición en menor medida, y cómo todo este conjunto impacta en mayor medida en las clases pobres. Si nosotros dividimos la vaca a la mitad,
la parte delantera con mayor contenido graso va a ser consumida obviamente por las clases pobres, y la de parte trasera con menor contenido graso va a ser consumido por las clases más altas. No sé si querés agregar algo, Luis. No, Nahuel, creo que dijiste todo. O sea, este trabajo, nosotros venimos desde estudios rurales y lo que veíamos es que dentro de los estudios rurales, las transformaciones del agronegocio en la agricultura fueron mucho más estudiadas que las transformaciones en la ganadería. De hecho, hay menos datos disponibles en la ganadería. Igual por ahí, eso también es un indicador de el tipo de trabajo, y los gráficos que presentó Nahuel tienen cierta complejidad porque no son tan sencillos de encontrar como los que tienen que ver con la producción sojera. Por otro lado, como parte de esta dieta neoliberal, hay una tendencia mundial a consumir más carne de pollo. Lo cierto también es que Argentina, a diferencia de otros países, pensando por ejemplo en el sur global, tenían un patrón alimentario unificado que supone un punto de partida distinta en la transición nutricional. Sin embargo, eso no fue suficiente y hoy estamos en la misma etapa que muchos países del sur global. Y ese consumo de carne que da proteínas de alto valor biológico, o sea, que el cuerpo asimila, a diferencia de otros países del sur global, donde el consumo de proteínas o el acceso a proteínas es un factor de diferenciación social, esto no pasa en Argentina. Lo cual, lejos de ser parte de la solución, es parte del problema. Porque se ha logrado suplantar esa proteína. Y aún con este menor consumo de carne, la soja también es una proteína de alto valor biológico. O sea, el cuerpo, una vez que entra en el cuerpo la procesa tan bien como la carne, cosa que no pasa por no tener la cadena de aminoácidos completa, por ejemplo con las verduras o con algunas legumbres. Este trabajo es el punto de partida para analizar la composición de la dieta como factor de desigualdad social. Nosotros, además, en nuestro equipo de investigación, además de sociólogos e historiadores, tenemos muchos ingenieros en alimentos. Quilmes tiene una planta procesadora de alimentos, trabajamos con la gente que elabora la supersopa, que es un alimento que se elabora en la universidad desde hace 20 años. Y este tipo de estudios nos permite complejizar el abordaje para generar nuevos desarrollos alimentarios, que apuntan a la desigualdad. Y aunque teníamos nuestros prejuicios, los ingenieros nos han recibido muy bien. Digo, yo cuando estudié en la UBA y cuando cursé con Waldo nunca pensé que iba a usar un autoclave. Bueno, hace un mes hicimos un nuevo producto y usamos un autoclave. Y creemos que con eso estamos luchando contra la desigualdad a partir del acceso a alimentos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y quedamos abiertos a las preguntas. Y teníamos el comentario de Leandro también, pero me parece que se acaba de ir. Sí, Leandro se acaba de ir, igual nos dejó su correo, podemos vincularnos. Están todos abiertos a compartir sus correos si quieren mantener el vínculo por fuera de la mesa. Les invito, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, lo que fuere, puede tomar la palabra y después mediante el chat hacemos lista de comentaristas. Así no nos pisamos y charlamos un ratito entre todos de esto. Así podemos dialogar. ¿Les parece? Eduardo. Bueno, quería felicitar a los que presentaron sus trabajos, muy interesantes. Me quedé con una pregunta para hacerle a Luis y a Nahuel, que súper interesante el tema del consumo cárnico, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? De curiosidad, no de porque yo trabajo esos temas. ¿Cómo incide el cambio de los patrones de consumo, o si el cambio, ¿no? el cambio en los patrones de consumo de la población tienen algún tipo de incidencia en la disminución del consumo de carne? Bien, digo esto. Yo lo veo por otro lado, ¿no? Que son, por ejemplo, recuerden que la línea de pobreza se calcula de acuerdo a unas calorías. Las calorías están súper elevadas, porque en Argentina son 2.800 calorías. Para que se entiendan, es lo que consume entre el 30 y el 40 percentil, que son trabajadores manuales, en una sociedad donde la mayoría hace trabajos no manuales, ¿se entiende? Y la incidencia, y sobre alimentos donde no registra ningún alimento diet, que hoy
es casi el 50% de lo que se ofrece en góndola. Entonces, nada, era sobre esos cambios comportamentales que en general la estadística no registran, y si hay alguna incidencia tal vez en la disminución de la en ello, ¿no? Bueno, primero, no es casual la agriculturización de la región pampeana. En el proceso del feedlot hay un cambio muy grande, que es la alimentación del animal. El animal a pasto no es lo mismo que el animal con el pellet de soja o alimentado a maíz. De hecho, nosotros seguimos pensando el agronegocio como soja, y desde hace 2 años Argentina produce más maíz que soja. Lo cual es entendible porque la productividad por hectárea del maíz es mucho más elevada que de la soja en todo el mundo. Sin embargo, nosotros seguimos destinando mucha más tierra a la soja que el maíz, y por eso están empatadas. De los que nosotros conocemos, el único animal a pasto que se consigue así en el mercado abierto es Carrefour. Tiene la línea la huella Carrefour, la carne que viene envasada, que es la carne más cara de Carrefour. Es la única que es a pasto así a nivel colectivo. Después está Mu, y hay otros productores que tienen ese tipo de carne. Esa carne es, entre muchas comillas, ecológica, porque tiene menos impacto ambiental, porque no hay soja que después se transforma en carne. Ahora bien, ¿por qué comemos más carne de pollo y menos carne de vaca, cuando nosotros tradicionalmente lo hacíamos al revés? Porque un pollo, uno necesita 2 kilos de granos para que gane 1 kilo de peso ese pollo. Mientras que las vacas es 7. Y las vacas se necesita por lo menos 2 años para que tengan peso comercial. Mientras que los pollos, no, son 6 meses. Entonces, la carne sigue teniendo un valor cultural muy grande, y por eso se incrementan los productos cárnicos semielaborados, salchichas, hamburguesas. Y además, ese cambio tiene que ver con la oferta, porque la mayoría de los frigoríficos argentinos están en manos de brasileños. De hecho, desde hace 3 años, Uruguay, con menos superficie, menos habitantes, produce más carne de vacuna que nosotros. Entonces, eso influye mucho. Nosotros no dejamos la carne, pero dejamos la tira de asado por el fiambre. Esto es algo que con los nutricionistas, nosotros tenemos nutricionistas en nuestro equipo, lo discutimos un montón y ellos creen que no. El kilo de fiambre es mucho más caro que el kilo de carne. Sin embargo, uno puede comprar de 100 gramos de fiambre, y 100 gramos de carne no te vende nadie. Y hacer el fiambre es mucho más barato que hacer la carne. Entonces, no sé si eso explica, Eduardo, lo que vos planteabas. De hecho, las 2.800 calorías es más de lo que se consume en Estados Unidos. ¿Vieron el proyecto de los investigadores cordobeses que hace 2 años comieron con la canasta básica? El único que no dejó era el director, porque quería ver hasta dónde llegaba. Los becarios se fueron todos porque se desmayaban. Porque es puro carbohidrato. Y la poca proteína que hay viene de estos ultraprocesados. Porque hay otro tema en eso, y con esto termino. ¿Vieron que en los 50 empezó a haber la dieta baja en grasas? En Estados Unidos acá llegó un poco más tarde. Eso fue una manera muy fácil de reducir las calorías. Porque 1 gramo de grasa, y 1 gramo de proteína y 1 gramo de carbohidrato tienen 4 kilocalorías. Pero 1 gramo de grasa tiene 9. Entonces, si vos producís cosas con mucha grasa, enseguida tenés muchas calorías. Más allá de si la grasa es buena o mala. Y además, dentro de estos animales de feedlot, tienen mucho de la grasa mala. Entonces, enseguida comes más calorías de las que necesitas y te pones gordo. Por eso se mide también el acortamiento en la talla. Porque sin proteína no creces, te engordás nada más. No sé si con eso te expliqué. Por ahí estoy hablando mucho con ingenieros y poco con sociólogos, así que estos espacios están buenísimos. Bueno, para comentar algo, a mí me tocaba comentar el trabajo justamente que expusieron los compañeros recién sobre el consumo de carne. Comparto los comentarios que iba a hacer en general. Me pareció una ponencia muy buena, o sea, yo cuando la leí, obviamente uno la lee porque la tiene que comentar, pero me pareció que es un tema interesante. Aparte, a mí me permitió pensar mi investigación, porque al fin y al cabo, como yo investigo en realidad cuál es la diferenciación de la fuerza de trabajo, más allá que me centro en educación de adultos, es una cuestión que a mí me pareció relevante para pensar mi tema. Y está bueno el hecho de que ponen el consumo no como una cuestión solamente de una elección individual, sino que esa elección individual está mediada por un montón de relaciones sociales que la hacen ser de esa manera.
En ese sentido me pareció una buena ponencia. Quería por ahí compartir los comentarios que iba a hacer, no a modo de crítica, porque no son críticas, sino por ahí comentarios quizá para seguir pensando el tema, o que quizás les pueden aportar a ustedes algunos elementos. Por un lado hay una cuestión, a lo largo de la ponencia se usan algunas categorías como inclusión, exclusión, que por ahí no están definidas, en el sentido de qué entienden ustedes cuando hablan de que tal proceso es exclusivo o es inclusivo. Eso por ahí se podría delimitar, supongo que ustedes tienen su noción de qué entienden que algo es inclusivo o no. Y hay una categoría que sí, que es esto de agronegocio, que por ahí es una categoría que tiene un poder explicativo en la ponencia, pero que no está definida qué entienden ustedes por agronegocio. Yo es una categoría que particularmente no la utilizaría, pero bueno, por una cuestión mía me parece que no dice mucho. Al mismo tiempo quiere decir mucho, pero para mí es tan general que abarca todo. El capitalismo siempre, la producción agropecuaria en el capitalismo siempre es agronegocio, siempre es un negocio, se invierte para obtener una ganancia. De todos modos, si uno elige solo esa categoría, me parece que sería bueno, definirla, podría decir, bueno, vamos por este lado, la categoría se usa así, asá, y viene en este sentido, independientemente de la discusión que planteo yo. Y por otro lado, me parece que hay algunas cosas que se pueden profundizar, que quizás ustedes ya las están viendo, que tienen que ver por ahí con el marco temporal en el cual se inserta la investigación. Por momentos, el texto está muy centrado en que los cambios se dan desde la década del 90, por otros momentos los gráficos van más atrás. Por ejemplo, recién habían gráficos que iban desde la década del 60. Por ahí estaría bueno poder insertar la discusión en torno a qué está pasando con el mercado mundial después de la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina empieza a ser desplazada por otros productores como Estados Unidos y productores de Europa de la producción de cereales tradicionales como maíz y como trigo. Entonces las oleaginosas, primero el girasol y después la soja, empiezan a tomar más relevancia porque es la forma que tienen los productores acá de poder sostenerse en el mercado mundial, porque están siendo desplazados. Entonces me parece que eso quizás sería bueno agregar, no agregar, porque la ponencia está bien como está, digo, pero por ahí profundizar si a ustedes les sirve esto. Hay un montón de autores que trabajan este tema en Argentina. Y por otro lado, también en el mismo sentido, de por ahí agregar a la discusión es en la misma línea, ¿no? Quizá no centrarse tanto, o sea, está bien que ustedes tienen esto de los 90 como un momento de quiebre, no voy a discutir eso, pero sí por ahí marcar que la cuestión de ustedes plantean bien que el consumo de carne está muy ligado al ingreso doméstico, al salario, ¿sí? Al ingreso salario. Y el salario uno lo ve cómo se va degradando, cómo se va disminuyendo el salario promedio desde la década del 70, ¿no? Desde la década del 90. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que el salario máximo, en Argentina el salario promedio máximo es en el año 74, desde el 75 va en una tendencia descendente que nunca llega a alcanzar el año 74, entonces eso por ahí estaría bueno verlo, poder plantear esa discusión, porque obviamente eso influye en el tipo de dieta de las familias argentinas. Ahí hay un montón de autores que se pueden citar, Kennedy, Graña, Kornblit, Seifert, son algunos autores interesantes que por ahí les pueden aportar a ustedes, y eso, más a modo de aporte que a modo de crítica, la ponencia me gustó y me sirvió a mí para pensar mi tema. Bien. Muchas gracias, Julián, por los comentarios. ¿Puedo devolver? Sí. Bueno, según lo que plantea Patricia Aguirre, el cambio en los parámetros de consumo se da en la década del 90 y no antes, más allá de que la pérdida de poder adquisitivo del salario claramente se da en los 70. Pero sumado a esto, la forma de producir carne, más allá de la crisis muy grande que hay en los 70 y los 80, va a cambiar recién en los 90. No solo en Argentina, sino en el mundo. De hecho, el que estaba un poco anticipado a esto, con la forma de cebar ganado, era Estados Unidos nada más, y recién se empieza a difundir a finales de la década del 80. Ese es un tema. Después, el otro, y me hago cargo del recorte temporal, adrede no intentamos abarcar lo que se conoce como Revolución Verde, que terminaría para el caso argentino por este periodo que vos decís, Julián, de incorporar, que son la década del 70. De hecho, es claro cuando grupos como CREA, por ejemplo, más vinculados con lo que es como el modelo de agronegocios más francés, pierde la batalla detrás de otros tipos como los de Apresid o la siembra directa. Ellos no logran incorporarse tan bien. Y había como otra racionalidad ahí. Una racionalidad más del productor familiar, porque no quiere decir que eran chicos, que no eran productores chicos. Los grupos de ARI y ellos tenían otra lógica que nosotros diferenciamos con respecto al agronegocio. No en este trabajo, pero sí tenemos trabajos donde esta diferenciación está. Por eso nos centramos tanto en el agronegocio. Y como venimos hablando con mucha gente que hace estudios rurales,
dimos por supuesto que todos entendían lo mismo para agronegocio y es claro que no es así que gracias por el comentario porque me parece que merece una nota explicativa, así que muchas gracias. No sé, Nahuel, si vos. Bien, ¿quieres que siga en esta especie de cadena de favores de comentarios que está muy interesante? Bueno, a mí me tocaba comentar la ponencia de Julián, por eso decía, como fue la persona que comentó a Luis recién, me parecía que tenía sentido. Bueno, en primer lugar, me parece re interesante el tema, me parece que es un tema que no está tan abordado acá en Argentina, sobre todo desde una perspectiva cuantitativa, como que tendemos de ver a veces, las personas que trabajamos en educación tendemos a ver este tipo de instituciones como de una manera más paralela y no como foco muchas veces. Me parece que en ese sentido la investigación o el proyecto de tu investigación, no sé qué etapa del doctorado estarás, pero me parece que va aportando un montón y seguramente lo hará. Después te quería hacer un par de comentarios en torno a algunas cosas que me parece que contribuyen a pensar de tu problemática de investigación, y tiene que ver con un lado, con atender, tal vez en la narración de la ponencia, atender un poco más a la descripción de estas escuelas, de este tipo de instituciones educativas, porque escuelas me parece el término a veces les queda muy grande, porque hay una variedad de instituciones que no necesariamente son escuelas o que funcionan como tal, que atienden a estas poblaciones. En ese sentido, por ahí retomarse un poco a lo que tiene que ver con la currícula, con los caracteres flexibles también que hacen ese tipo de instituciones, que justamente habilita que estos sectores populares que vos describís accedan a este tipo de educación. Por otro lado, también me parece que es interesante empezar a considerar las políticas sociales que giran en torno al acceso a esto, digo, la UACH, el Plan Progresar, me parece que no son nada menores a la hora de pensar qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Plan Progresar tiene ciertas exigencias que, por ejemplo, no hacen que los estudiantes tengan un ingreso mayor, no recuerdo los montos, y sobre todo los montos temporales eran muy distintos a la época que vos planteás, pero que, digamos, tiene sentido en la medida que tal vez, no sé, los jóvenes eligen tal vez un trabajo que no tiene un suficiente nivel de ingreso, porque lo pueden combinar con el progresar, porque a partir de ahí pueden ingresar a sus estudios. Digo, no es menor esas cuestiones. Y en ese sentido también me parece que es interesante que está bien, son los sectores populares, son los sectores de bajos, no quiero usar vocabulario mío porque no dijiste populares, es un poco el inconsciente, pero esos sectores bajos me parece que acceden justamente a este tipo de educación, no necesariamente porque estén, digamos, en una alternativa para ellos, sino porque este tipo de educación es efectivamente una política social educativa focalizada en estos sectores. Entonces me parece que en ese sentido tiene mucho sentido que sean ellos quienes accedan, porque la política educativa de este tipo de planes está pensada para ellos. Justamente los niveles acá si quieres doy el ejemplo de la técnica, pero los jóvenes que acceden a este tipo de programas son minoría en comparación a las personas de mayor edad que vuelven después al sistema educativo. Y después, una duda, después te hago un comentario metodológico, pero acá me parece que es interesante, no quizás para tu tesis ni nada, pero me parece que es interesante también pensar ¿por qué las personas acceden a este tipo de sistema educativo? ¿Qué buscan cuando acceden a este tipo de sistema educativo? ¿Buscan incrementar su capital cultural? ¿Buscan buscando otra cosa? Y en ese sentido, ¿por qué esta estrategia? ¿Qué es lo que les permite? ¿Qué es lo que les contribuye? Las desigualdades de género también al interior de esto, porque seguramente, y estoy casi seguro, por los datos un poco que manejo de estas cuestiones, es que la mayoría de las personas que acceden a este tipo de educación son mujeres. Hace un tiempo nosotros habíamos hecho entrevistas para un proyecto de la UBA a perceptoras de la asignación universal por hijo, y la mayoría de ellas, no sé si fue casualidad, no tengo un rigor científico para decir si es general porque era cualitativo, pero accedían a este tipo de educación, pero no buscando una credencial educativa, sino como algo que hacían en el mientras tanto. Algo que tiene que ver más con el índole de lo cualitativo, digamos, de sentirse bien, de ser alguien, de dar ejemplo a sus hijos. Me parece que ahí hay otra cosa que también que cumple este tipo de educación, que no tiene que ver necesariamente con la fuerza de trabajo. Y por último, me da un poco de dudas también cuando el tramo de edad que tomás, hasta los 60 años, me parece que hay un montón de heterogeneidad en esos procesos, porque también las personas que vuelven a la educación secundaria en esos tiempos son personas que transitaron distintos sistemas educativos y muy diferentes. Y también, para hablar de cuáles son las características, como no es lo mismo
tener un ingreso en determinada línea a los 20 años y tener otro tipo de ingreso a los 50 años, cuando sabemos todas las problemáticas que tiene la juventud, que tiene problemáticas particulares en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Entonces, eso me parece a tener en cuenta, pero me parece que justamente tu ponencia aborda un montón estos temas que son bastante ocultos en la currícula de la sociología de la educación, de la sociología de la juventud, de la sociología del trabajo, de los estudios sociales en general, y me parece re interesante. Nada, eso. ¿Puedo hacer devolución o comentario? Sí. Bueno, gracias por la devolución. Son varios puntos los que me tiraste, Sebastián. En general yo identificaba justamente que hay un vacío en los estudios cuantitativos en este aspecto. Son más cualitativos los estudios educativos y, como yo mencionaba, hay mucho trabajo de campo, pero no una cuestión que pueda haber esto en el dato duro, si se quiere. Es una aproximación el trabajo en el sentido de que, en realidad, si uno quiere ir en rigor de verdad al 100% de los alumnos, es imposible llegar. Ya de por sí las fuentes tienen muchas dificultades. El recorte, por ejemplo, empezando a los 20 años, es porque si uno quiere ver 19, 18 años, con esa fuente no lo puede hacer porque quizás se superponga con alumnos que están en la escuela común. Pero lo que yo quería tratar de hacer en este momento, por lo menos, era tratar de ver, bueno, el universo lo más completo posible, abarcando el mayor tramo posible, por lo menos hasta la edad de jubilación. En ese sentido, por eso iba de los 20 hasta los 64. Definitivamente uno, como en cualquier ámbito educativo, la escuela común no escapa a esto también. La heterogeneidad es muy grande de los alumnos. Si uno quiere ir a lo micro, va a encontrar en realidad en la escuela común también un montón de tipos de escuelas, un montón de tipos de alumnos y distintos orígenes sociales, si se quiere. Me parece que en el momento por ahí, yo estoy tratando de terminar la tesis ahora. En otros momentos sí abordé esto que vos me mencionabas, el tema de las escuelas. De hecho, el término escuela en realidad está mal usado, porque sería más claro establecimiento educativo, por ejemplo, porque uno ve una sede de fines y puede funcionar en una iglesia, en un centro cultural, en un sindicato. Entonces, escuela por ahí es como que, bueno, quizás se presta confusión, que quizás no es el término más preciso, así que lo tomo eso, me parece que es importante, me sirve, digamos, lo que me decís, lo voy a tener mucho en cuenta. Yo hago esa diferenciación igual en mi investigación, muestro justamente que, digamos, el planteo es que la educación, en el marco de una educación secundaria que está cada vez más diferenciada, la educación de adultos no escapa a eso. Así que, bueno, lo voy a tomar en cuenta esa cuestión que me planteabas para mi tesis. No quiero extenderme mucho más, porque, bueno, ya comenté antes. Muchas gracias. Bueno, voy yo, porque Eduardo se tenía que ir. Y bueno, nada, como para meter un poco más. De lo de Julián me parece que tiene un montón de aportes y está buenísimo el trabajo. Creo que hay momentos en la escritura de la ponencia que a mí me hubiera gustado como más vincular el estado del arte con el análisis que hacías, como que había momentos que era como, se estudió esto, y me faltaba como la reflexión más vinculada, pero en la oralidad pudiste hacerlo, entonces, bueno, no es una crítica, sino como me sirvió la presentación cara a cara para responder algunas dudas. Creo que sí, metodológicamente, al principio el objetivo es un poco grande e inabarcable, es como fuerte. Nada, fíjate. Capaz como recortarlo un poco, aunque no sea necesariamente recortarlo en escuelas, ¿no? Era como describir un montón de cosas, quizás como centrarse un poco más en algo, te pueda servir más para capítulos de tesis, como para que no nos quedemos nosotros con ganas de saber más, que un poco era como lo que me pasaba leyendo. Con la ponencia de Sebastián, me parece que está buenísimo también el trabajo y el pensamiento de cómo la clase atraviesa las trayectorias de este grupo de estudiantes de técnicas. Creo que hay algunas cosas interesantes para pensar, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionabas del curso de vida, ¿no? Esto me parece interesante porque el enfoque del curso de vida tiene tres patas, pero una de las tres patas es el tema del timing, ¿no? Que es que un evento no vale lo mismo siempre en todas las vidas, en cualquier momento. Bueno, tener familia, tener hijos, no es lo mismo si tenés 14 años que si tenés 35. No vale lo mismo. Obvio que tener un primer hijo te cambia la vida y todo, pero el impacto en la trayectoria no tiene los mismos efectos.
Y creo que un poco esa parte del curso de vida faltaba, sobre todo para pensar el lugar de la formalidad. Estamos en una inserción ocupacional juvenil donde la informalidad es muy grande y donde la informalidad se valora distinto por el lugar del curso de vida desde el que los jóvenes miran, ¿no? Bueno, tengo 50 años para juntar aportes. Hoy tener un laburo informal, capaz no. O tengo una posición de clase que me sostiene a aguantar. Como que hay algo ahí de no solo el contexto social, sino del momento de juventud, que capaz estaría bueno como reflexionar y pensar un poco más. También me parece que, al menos en la parte oral, estaría bueno darle un lugar más importante al género, ¿no? Y como esta vinculación de, bueno, en las escuelas técnicas hay menos mujeres, pero las mujeres en el sistema educativo tienen más chances de llegar a graduaciones en educación superior por conformaciones más grandes, y creo que ahí hay como dos tendencias que son un poco contrapuestas, pero que no, se señalan, pero que no se articulan y no se piensan, y que hay un espacio hiperfértil para seguir trabajando. Me parece que eventualmente vas a tener que tomar una decisión respecto de los grupos, ¿no? Esto que decías de, bueno, este grupo con acceso a educación tiene un N y con graduación es otro, porque para entrar, bueno, eso creo que es más problemático que fértil para pensar, pero para pensar el problema de investigación, ¿no? Como que abordan dos partes distintas del problema y si bien se articulan y uno puede, creo que elegiría otra forma de solucionarlo. Y después creo que hay algo ahí de pensar un poco como, capaz no para este momento de tu trabajo, pero para el futuro, cómo esto se vincula con algo más quali, ¿no? Como, bueno, estas experiencias, aunque sea en términos de literatura, como para entender un poco estas articulaciones. Bueno, ser de una determinada clase da ciertas chances de acceder al mercado laboral, ¿no? Y impone ciertas necesidades familiares de que los jóvenes se ingresen en distintas temporalidades. Vos hablabas de temprano y tardío y una en el medio que no me acuerdo. Bueno, esas articulaciones creo que capaz, aunque sea teóricamente, pensarlas con experiencias de cómo se vive eso. Bueno, esa inserción temprana, ¿es una imposición, una obligación o se vive más como una elección personal? Porque ahí, al momento de pensar las trayectorias, también te puede dar un espacio hiperfértil para entender cómo es que esos procesos se dan. Y nos quedan... Bueno, se me fueron dos cosas. Y me queda la de los compañeros de la Universidad Nacional de Quilmes. Creo que el trabajo está buenísimo. Me gustó mucho y me hizo pensar un montón el final, las reflexiones que Nahuel mencionaba respecto a los grupos sociales de acceso a los alimentos y la manera en la que esas producciones de alimentos se hacen carne en desigualdades. Creo que ahí hay un campo de análisis hermoso para trabajar. Perdón, soy muy socióloga, a diferencia de ustedes que trabajan con técnicos en alimentos, yo me relaciono con sociólogos, entonces, bueno, me despierta más pasión esa parte. Pero creo que hay algo muy interesante y que es un terreno hiperfértil para pensar políticas públicas, producción alimentaria, etcétera. Y ojalá que todo esto llegue a buenos puertos y seguir leyéndoles y viendo cómo esto se transforma en política pública y en reducir desigualdades, ¿no? No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Yo tenía una pregunta para Sebastián. Bueno, gracias, Bárbara, por los comentarios. De hecho, nos postulamos al CIT contra el hambre con una propuesta hermosa. Pero como no eran ofertistas, nos hicieron mierda. Pero no importa. Sebastián, ¿sabes que Quilmes tiene un colegio secundario adentro? Pero que no va por el lado del Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. Es un colegio técnico. Cuando paradójicamente había un colegio técnico industrial, que es el Chaparral, que está muy cerca. Lo hicieron en un barrio muy pobre de Espeleta, pero los chicos cursan en la universidad. Digo, si necesitas, muchos de nuestros compañeros, de los ingenieros en alimentos, dan clases ahí. Desde clases de cosas tradicionales como física, química, hasta tienen materias para tentarlos a las carreras.
duras de Quilmes. O sea, ¿cuál era para ingresar a automatización y control? Era poner matemática. Yo fui al normal de Quilmes, o sea que también me hacían mierda en matemática. Y cuando me agarraba Salvia o Cohen en estadística, también me hacía mierda porque yo de eso no sabía nada. Pero estos chicos, primero era una forma de ingresarlos a la universidad en estas carreras necesarias, y por otro lado, que tengan una salida laboral. Entonces tienen materias como pequeños cursos de, por ejemplo, de inocuidad, por si tienen que trabajar en una planta procesadora de alimentos. Digo, si te interesa, si lo tenías en el radar, me parece que es un caso que no está estudiado, la ESET de Quilmes. Y si a veces, viste, cuando uno tiene como el panorama general y tiene que tomar ese objeto de estudio como que te aúna todo. Y además, me parece que no es casual que el que estaba encargado ahora de esta transformación de la educación técnica era Golombek, que también es de Quilmes. Que no sé si tuviste acceso a él, y no te podemos pasar el correo. Sí. No porque seamos amigos, sino porque en el correo de Quilmes te aparece, así que te lo pasamos, no hay problema. Pero yo trabajaba con Diego hasta hace poco, porque yo trabajaba en el INET el año pasado y Diego era justamente mi jefe. Pero sí, re interesante todo esto lo que decís, y también la creación de dispositivos que tienden a vincular la educación técnica con el sistema universitario, que bueno, la UBA también está haciendo eso con su colegio en Lugano, con el caso de Quilmes que vos contás, y me parece que eso se empieza a reflejar un poco en los datos que yo vengo viendo en esta ponencia. No lo abordé, pero en un artículo que salió el año pasado, abordaba el tema de la afinidad, o sea, qué eligen los pibes cuando salen de la escuela técnica, qué eligen estudiar. Y lo que me parece interesante que se lee ahí es que las clases populares, justamente, que pasaron por el colegio técnico, optan por carreras técnicas. Y las clases altas o las clases medias que pasaron por ese colegio técnico, no necesariamente. Entonces, como que ahí hay una apuesta de la política, me parece, de la política educativa, que apuesta justamente a las clases populares por los beneficios que trae la escuela técnica, tanto desde lo que propone el Estado, digamos, hasta las propias expectativas que tienen las personas, que juega un montón. Entonces, eso me parece re interesante y me parece que va un poco con toda la sintonía de lo que venimos laburando en la tesis. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o algo. Yo en lo particular tenía uno para justo el ponente que se fue, sobre Mariate y todo. Tenía un par de preguntas, pero bueno, serán en otro momento. Yo lo único, no sé si van a terminar ahora, no sé si estaban cerrando ya. Me gustaría pasarles mi mail a Julián y a Sebastián, porque mi proyecto de tesis de maestría es sobre el plan Fines, y bueno, tiene bastante que ver con lo que ellos estaban proponiendo. Así que yo les dejo mi mail, si me pueden enviar, y les hago unas consultas que me gustaría. Yo soy docente de Fines, y mi tesis de maestría va más en un trabajo etnográfico, ¿no? De campo, con casos más puntuales, no tanto capaz datos como si lo hizo Julián, o con más proyectos después de la escuela como hizo Sebastián, pero bueno, había algunos puntos que me gustaba preguntarles después, así no molesto al resto. Te mando, si yo hice mi tesis de grado sobre el plan Fines en Moreno, y lo que necesites, si querés, Dale. te mando un mail yo, o te anoto mío en el chat si querés y mandame cualquier cosa. Te dejo. Dale, joya, gracias. En otras circunstancias esto se solucionaba tomando café después de las jornadas, ahora bueno, mails. Ya volveremos. No tenemos para ofrecer café ni galletitas. Igual tampoco era muy bueno el café por lo general, así que... Bueno, pero estaba bien, eran otros espacios de compartir estas cosas y está buenísimo mantenerlos. Nada, tienen esto, tienen todos los mails quienes fueron ponentes de estas jornadas en la lista de mails donde compartimos los links, así que les súper invitamos a seguir en contacto, a seguir trabajando, a dialogar. Más allá de que no trabajemos los mismos temas, creo que fue una mesa hiper sustanciosa e interesante para poder seguir leyéndonos. Me interesa el proyecto de los compañeros de Quilmes. Quiero leer a ver cómo esto se transforma en política y vamos a mandar buenos deseos para eso. Quiero ver cómo Disculpen, la educación... ¿Y no pensaron en armar algo, tipo un dossier de algo? Yo sé que es mucho trabajo y que es fácil decirlo. Estuve en el lugar de ustedes. Así que por eso les pregunto, yo no sé, viendo que hay buena onda y...
El compañero Fernando tiene la palabra para responder esto. Nuestro compañero del instituto. Es como te dijo Bárbara, es una cuestión de timing. Tenés que pegarla, justo por ahí sube la otra y esta no la subieron. Y ahí es cuando el sistema científico compra esa carne. Te invitan a un asado, caes con esa carne y decís, esta es la única carne animal a pasto que hay en la góndola del supermercado, ojo, ¿eh? Sí. Carrefour está haciendo unas cosas muy interesantes en ese sentido. En eso tienen como un esquema distinto. Está bueno. Y, bueno, nada, hay otros productores que lo hacen, es un poco más difícil, pero Carrefour lo tiene ya hace un tiempo, lo tiene bien implementado también para las verduras. Creo que con el INTA habían tenido algo que ver en su momento. Nosotros ahora estamos desarrollando, no sé si todos conocen la super sopa de Quilmes, saben qué es, como una sopa concentrada tipo la Campbell's, que se vende en las latas grandes, esas que hay de tipo de atún en los supermercados, perdón, en los restaurantes, o la de tomates, que son esas latas gigantes que uno nunca tiene en su casa, porque son para 50 raciones. Bueno, eso se usó, que se inició en el 2001 con la crisis, y se usó para terremotos, para Haití, para las inundaciones, llegó hasta la Antártida esa sopa. Y se produce en la universidad, con las verduras de la UTT. Y nosotros ahora estamos desarrollando una salsa, que puede parecer una pavada y puede ser muy parecido, pero hicimos un indicador de desigualdad, que vimos que cuando la gente es más pobre, menos carne come, pero que cuando la gente más pobre es, más fideos come. Entonces hicimos, no el índice polenta, porque quedaba demasiado gorila, hicimos el índice fideo. Y se correlaciona muy bien el índice fideo a partir de la Sengo, que es lo que lo estamos por publicar ahora. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? El paper y ya está. Bueno, tenemos estos ingenieros acá, vamos a torturarlos, hicimos una salsa. Que desarrollamos en plena pandemia por Zoom. Nos juntamos a cocinar, hicimos 15 kilos de salsa hace un mes. Ya la autoclavamos todo, tenemos los frasquitos, son como los frasquitos de mermelada para nuestras pruebas. Y como nosotros le vendemos lo que hacemos a todo el mundo, y a todo el mundo le contamos lo que hacemos, a la gente del EPI, que es el que hace el pan de masa madre, que estos que hicieron la comida del G20, les dimos unas muestras para probar. Y les encantó. Entonces ya tenemos el visto bueno de ellos. Que nuestra receta funcionó, le hicieron los alumnos y los estudiantes. Y queremos hacer trazabilidad por blockchain. Y ahí quisimos meter a los estudiantes de ese colegio secundario de la universidad. Pero nos jorobó la cuarentena. Pero bueno, estamos trabajando en eso y queremos formar parte de estas políticas públicas a partir de la universidad y de la transferencia. Y bueno, nada, nos sirven un montón los comentarios y necesitamos más sociólogos, así que los que se quieran sumar están más que invitados. Y suele haber café y galletitas, cosa que en las cosas sociales nunca hay. Yo fui a 15 jornadas de sociología, nunca hubo un café adentro, sí afuera, pero adentro no hubo nunca. Y si alguien me dice que vio un café en una mesa, se lo afanaron de otra. O no fue a sociales. Porque nunca hubo café. Así que bueno, nada, muchas gracias. Y si sale algo, estamos más que dispuestos en colaborar. La publicación.
No, gracias a ustedes, Luis, Sebastián, Julián, Cristian, la verdad las ponencias, bueno, y también a los compañeros que se tuvieron que ir más temprano, se nos hizo un poquito tarde, pero como comentaban Mauro y Fernando, es muy interesante estos espacios que, bueno, los últimos 2 años costaron, que es poder ampliar lo que investigamos, recibir comentarios de gente que investiga otras cosas, pero está relacionada, porque más o bien todos nos manejamos en el ámbito de las ciencias y la investigación, y esta preocupación que creo que es lo que estructuró a nuestra mesa y la anterior por las desigualdades sociales y las clases sociales, y la preocupación también por combatirlas, ya sea de distintas formas, con distintas metodologías, de distintas disciplinas inclusive, pero tenemos esa preocupación en común y es el eje que nos encuentra. También agradecer a, bueno, acá capaz me engaña la pantallita, a Agustín y a Lucas que vinieron y estuvieron escuchando la mesa, esperamos que también les haya servido. Y bueno, a mí me tengo que ir cerrando esto principalmente. Así que bueno, quedamos en contacto y cualquier cosa estamos hablando, tenemos nuestras carreras. Les agradezco a todos, a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.